decir, el sufrimiento que antes podíamos experimentar no tenía esperanza para bien, sino que Satanás se gloriaba de aquella persona que llegaba por ende a una tristeza, no para quebrantamiento, sino para destrucción. ¿Cuánta persona, hermano, que sufre? Quizá usted la ve en la pantalla, posiblemente será un actor de cine, un actor de telenovela, y usted lo puede observar en los diferentes medios que puede sonreír, pero no necesariamente que esta persona está viviendo una vida, aleluya, de alegría o de bendición, sino que por dentro hay un sufrimiento. Y es por ende de que muchas de estas personas tienen un sufrimiento interior y que el fin de ese sufrimiento es la muerte. Satanás se gloriaba de nosotros porque había tristeza. Si ustedes recuerdan, hubo gran tristeza en Judas, pero hubo un remordimiento el cual no fue para quebrantamiento, para arrepentimiento, sino quebrantamiento, sufrimiento para destrucción de su mismo cuerpo. Satanás se aprovechaba de esta ventana que abría nuestro consciente, diría yo, también nuestro subconsciente, que muchas veces puede especificar y dar a demostrar la vida que nosotros llevamos. Recuerde esto, lo que dijo el salmista: porque el corazón alegre hermosea el rostro. Es decir, tú y yo ahora tenemos que andar con una actitud diferente, con una mente renovada, reconociendo que la lucha que estamos pasando es para bendición. El sufrimiento que estás pasando es porque Dios quiere pulir tu vida y quiere hacerte grande y quiere convertirte en la criatura que Él siempre ha deseado, que es un hijo amado para nuestro Dios. Alabado sea Cristo. A su nombre. Es que Dios quiere que tú y yo podamos comprender que el sufrir por Cristo trae bendición. El sufrimiento es un hecho de la vida para los que están fuera de Cristo. Es un enigma para los que están en Cristo. Es una necesidad y no puede haber una vista entera del discipulado que no tenga el sufrimiento en su perspectiva. Estamos rodeados por Él por todas partes y lo experimentamos diariamente en nuestro caminar con Dios. El sufrimiento no es igual para el creyente que para el incrédulo. Para la persona que no ha experimentado el amor de Cristo en sí mismo, Él ha hecho de todo sufrimiento en el mundo puede ser la misma cosa que le impide encontrar a Dios. Mientras necesitamos simpatizar totalmente con los hombres y mujeres en su dolor, debemos recordar el horrible hecho de la propia responsabilidad del hombre por los muchos líos en que se encuentra. El hombre fue creado por Dios como agente responsable y le fue dado el gobierno de toda cosa creada. El fallo del hombre al llevar a cabo esa responsabilidad se refleja en la distorsión y tragedia que vemos a nuestro alrededor. La paga del pecado es la muerte. Ahora usted se da cuenta que en parte y gran parte, diría yo, o diría su totalidad del sufrimiento corresponde a la transgresión, esto es, al pecado. Y todo esto, lo que hemos venido hablando, se refleja el porqué del sufrimiento. El hombre incrédulo es a través de sus mismos actos. Y esto, hermanos, trae repercusiones. Y hace llorar. Y hace, hermanos, prácticamente debatir en la mente del ser humano. ¿Por qué yo? Pero cuando se autoanaliza y le da vuelta al CD y, yo diría, lo retrocede, hubo una causa. Hubo una causa. Hubo una causa para X sufrimiento. Hubo una causa y por ende, amén, cuando nos ha tocado que pagar,
van entrelazados lágrimas. Y eso duele más que 33 azotazos, diría yo, o diría, hermano, terriblemente, porque el sufrir, amén, por los delitos, eso es pago por nuestros actos, pero el sufrir por Cristo es ganancia. Pablo se pudo referir a este sufrimiento, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y estoy tan orgulloso, explicaba Pablo contundentemente, porque en mis lomos, en mis espaldas, llevo las marcas de Cristo. ¿Por qué era azotado Pablo? Por el simple hecho, diría, por el gran hecho de transmitir este mensaje de poder a aquellos que estaban perdidos, hermanos. Si tú y yo somos vituperados por predicar, somos bien aventurados y nos trae gozo, porque somos parte del sufrimiento que Cristo tuvo en llevar todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Esa cruz pesaba. ¿Y sabe qué? Cristo, en cierta instancia, cuando la llevaba, tanto le era costoso que uno de los centuriones le dijo a alguien por ahí llamado José, ¿se recuerdan esa parte? Que le ayudara a llevar la cruz, ¿sí o no? Tan pesada son tus problemas o dificultades que tú has pasado, que si no es el Señor que te echa la mano, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Hay una alabanza muy hermosa, hermanos, ya hace de muchos años, pero fueron de las primeras de varios cantantes que desgraciadamente hoy se han distorsionado, ¿amén? A través de la vanagloria y a través del dinero. Y decía, ¿qué sería de mí? ¿Verdad que sí? Si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Mire, hermanos, todo eso tendría un vacío. Es que cuando yo puedo meditar en esa nota, totalmente una inspiración de Dios. Tuvo que algo estar pasando ese cantautor para poder expresar esas palabras, hermano, sintiéndose gozoso, pero en medio de la prueba, glorificando a nuestro Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando tú tienes dificultades, tú sufres por causa de Cristo, sos bienaventurados, aleluya. Y que no importa que te odee tu familia, pero ¿sabes qué, hermano? En Cristo somos más que victoriosos. En Cristo tenemos victoria a su nombre. Es decir, el sufrimiento es consecuencia del pecado. El pecado es lo fundamental de todo sufrimiento en nuestro mundo hoy en día, porque es un mundo que ya no manifiesta la armonía, equilibrio e hermosura en que Dios lo creó. El mundo está bajo el control de Satanás y ha llegado a ser el Dios de este siglo. Ese rápidamente, 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4 os salieron una gran verdad extraordinaria a través de su palabra tan maravillosa. 2 de Corintios 4:4. Bendito Dios. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Mire qué hermoso. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora usted se da cuenta por qué la gente vive y muere en su sufrimiento. Porque no le han abierto el corazón al que puede traer paz, al que puede traer gozo, al que puede traer fe. Esto es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único capaz de romper toda venda de Satanás. El hombre incrédulo no va a comprender por qué tú te gozas en la dificultad, por qué tú te gozas con las pruebas. Él no lo puede entender. Pero ¿sabes qué, hermano? Tú que eres creyente, tú te das cuenta que es necesario que esa prueba haya venido para ser fuerte en Cristo Jesús, porque de Él mana la victoria. Alabado sea el nombre de Dios. A su nombre. Es que es necesario
dificultades. Y muchas personas, si no hubiese estado en esa dificultad, no viene a Cristo. Y hay un momento de quebrantamiento que puede ser para bien o para mal. Un momento de quebrantamiento donde Dios puede levantar o Satanás te puede hundir totalmente. Dos puntos equilibrados. Dos puntos. Pero tú tienes una decisión. Nadie va a tomar la decisión. Hay muchas personas, hermanos, que piden oración, pero a ellos no les gusta orar. Ore por mi problema, ore por esto, pero ellos no quieren dejar el pecado. Amén, hermanos. Ore por mi problema, pastor, pero siguen igual de sinvergüenza, siguen igual de mentiroso, de mentirosa. Pero cuando el hombre, hermano, se da cuenta que él tiene el libre albedrío, él puede declarar contundentemente, como dijo David: cuando yo callé, se envejecieron mis huesos. En pocas palabras, me caí en sufrimiento, pero cuando confesé mi pecado, alcancé misericordia. Alabados el nombre de nuestro Dios. Y no solamente es confesarlo, sino apartarse de ellos. Por eso dice el Señor en el libro de Apocalipsis: el que es limpio, límpiese más. El que es santo, santifíquese más. Y el que está sucio, ensúciese más. ¿Y por qué no en el mundo? Ay, es que mira que ahí no hay amor. Arrepiéntase mejor. No se trata de eso. Es tu convicción con Dios. Tú tienes la oportunidad de escoger si quieres vivir para Dios o quieres vivir como tú quieras. Y el diablo, hermano, si el infierno está abierto también para todos. Y tiene una boca bien grande, amén, que hasta este momento no dice que tiene fin, amén. Pero sin lugar a duda, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que el sufrimiento perpetuo, amén, es tremendo para la gente que ya partió de este mundo de los vivos y ha entrado a lo que es a esa eternidad. Pero nos damos cuenta, hermanos, que el sufrimiento es por causa total de lo que es el pecado y todo lo que Satanás ha sembrado en este mundo. Desde que el hombre abandonó su administración en la creación, el pecado del hombre dio a Satanás la oportunidad que había estado esperando para tomar posesión y pervertir la buena calidad de la propia creación de Dios. Dios no es indiferente al sufrimiento. Dios llevó el sufrimiento en su propio corazón cuando permitió que su Hijo inocente muriera en la cruz por nuestros pecados. El hombre fue el que dio el permiso a Satanás que hiciera estragos en su vida. Escuche bien esto: de todo árbol podrás comer, de todo, pero de ese que está ahí, no, porque es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el día en que tú comas, vas a sufrir, porque no murió, ¿verdad?, el siguiente día, ¿verdad que no murió el siguiente día? Vas a sufrir. Y esta palabra hebrea, hermanos, trae todas esas connotaciones. Vas a sufrir, o sea, vas a pagar para comer. Qué galán, va fuera usted al restaurante, sírvame de esto, de lo otro, y tranquilo, o sea, no se va a sentir medio desesperado cuando traiga la gran cuenta, ¿verdad que sí? Ah, pues así estaba el hombre. Pero mire, hermanos, cómo es la desobediencia que ha preferido el hombre, ¿bien? Con el dolor de su alma sacarse la tarjeta y pagar. Aleluya, no son bromas, hermano. O sea, pero es terrible con el sufrimiento. Tú mismo le das el cheque en blanco a Satanás: hágame pedazo, Satanás, y se lo doy en blanco para que le ponga todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque tú mismo le cedes a Satanás para que se haga posesión de tu fracaso
por desobediencia. Pero ¿hasta dónde la misericordia de Dios? El pueblo de Israel sufría porque quería, no porque no había visto la gloria de Dios, sino porque se iba en pos de dioses ajenos. Y Dios se apartaba de ellos y permitía sufrimiento. ¿Se recuerda cuando Dios levanta a Gedeón? Se había acostumbrado ya la gente a sufrir. Venían los amalecitas y venían solo a quemar su sembrado, solo a terminar lo que ellos tenían, porque estaban tan esclavos y estaban tan acostumbrados al sufrimiento que nadie podía levantar cabeza. Este mundo, hermano, estaba tan acostumbrado al sufrimiento después que el primer Adán cayó. Pero Dios mantuvo un segundo Adán. Esto es Cristo. Cristo, hermano, pudo ver el dolor que viven los seres humanos. Por eso, allá cuando se registra la muerte de Lázaro, hay un versículo más chiquitito. ¿Cómo se llama, hermanos? Aleluya. Santo, vamos a ponerle diablo, hermanos, ahora. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Y quiere que le explique por qué? ¿Quién no ha sufrido cuando ha perdido un ser querido? Entonces, ser querido, no un ser no querido, amén. Porque el temor al chucho, hermano, nunca me acuerdo de haber llorado por el chucho, amén. Aunque algunos se encarillaron con el chucho y lloraban también. Pero de igual manera, un ser querido trae. Hay gente, hermano, que han sido grandes desobedientes, tremendos, amén, terribles, pero qué raro, amén. Qué raro es esto. Yo no sé si era remordimiento o sufrimiento de verdad. Pero como el remordimiento trae también sufrimiento porque tuviste la oportunidad de hacer las cosas bien y no la hiciste. Se murió mi mamá, dijo. Y hay quienes que hasta se van y aquí se van allá, y después, amén, los deportan algunos. ¿Y qué? Pues ya no pueden regresar para acá. O sea, llegan allá haciéndole el espectáculo, amén, de que son tremendos. Y tienen unas lloradas, hermanos, terribles. Yo tenía unos familiares, amén, que ni se acordaban de mis abuelos, bendito Dios. Pero ya cuando estaba muriendo mi abuelo, un teatro, hermano. No, hombre. Mire, hermano, si ahorita quedaran chiquititos, amén, para el premio Nobel, para los Oscar, creo que se llaman, ¿verdad? Los premios que dan. Unas lloradas con desmayos, mire, hermano, solo con agua florida se resucitaban algunos. Y a la semana ya andaban escamonoseando a ver cómo se repartía. Aleluya. ¿Qué tipo de sufrimiento? Todo lo malo. Yo no sé si han visto de ese tipo de... Por eso es que yo no les creo, hermano, a mucha gente. Pero, ¿sabe? Esto implica en el ser humano genuino que ama a una persona un sufrimiento interior. Y esto, hermano, te hace que algunos han llegado a los pies de Cristo. Conocí, hermanos, a una familia que la señora todo el tiempo fue cristiana, todo el tiempo, pero tenía unos hijos y solamente fueron a la iglesia el día que esta señora murió. Y habían lamentos tan fuertes, pero algo sucedió, que el sufrimiento abrió la puerta, o diría yo, lo que comenzó como un remordimiento causó que se abriera una puerta al sufrimiento y quedara una persona en un estado para absorber algo que trajera estabilidad emocional, o diría yo un encuentro, una pomadita por ahí, y escucharon el mensaje y eso valió para que se convirtiera a Cristo. Yo siempre le he dicho, yo si no voy a la cárcel, mentira, yo no me hago cristiano. Mentiras. Porque, hermanos, tiene que haber una etapa de sufrimiento que te abandone, ¿qué? Tu familia. Amén. Te abandone tu papá,
que hasta con palabras sarcásticas se burle de ti. Como que dice, bueno, tienes tantos años, de tantos años vas a salir, a fin y al cabo, esta cuestión es de hombre. ¿Cree usted que usted espera una palabra cuando usted está detrás de un montón de hierros ahí? Con un montón de delincuentes, mal comidos. Y gente muriéndose, hermanos, de diferentes enfermedades. Terrible cuando tu mundo no era ahí. Entonces Dios tiene que traer un sufrimiento para que la gente se dé cuenta que solamente en Cristo es que vale la pena sufrir, no por nuestros pecados, pero que bueno es que aún por las causas de nuestros pecados Dios se acordó el sufrimiento que contrae nuestra desobediencia y mandó a su único Hijo para que todo aquel en que él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Pero por este aplauso a nuestro Dios. Es que Dios permite el sufrimiento para que vengamos a Cristo. Es terrible. Me recuerdo, hermanos, cuando una joven llamada Karin, muy entregada al Señor, una joven, hermano, terrible. Y por haber aceptado ese día, ¿sabe qué le hicieron los propios papás y familiares? Tirarle la maleta afuera. Dos opciones tenés, dice. Uno, amén, que renuncias a esa tontería de esos cristianos locos y fanáticos y tenés todo, ya sabes, inmediatamente. Solo me llama el pastor con otros hermanos, amén, líderes, a recoger sus maletillas. No te preocupes, la familia de Cristo es grande, le digo el pastor. Amén, de una u otra manera te vamos a acomodar. ¿Y saben qué, hermano? Esta muchacha, hermano, solamente llegó a ser una sierva de Dios, sino que una predicadora, y ahora en North Carolina están pastoreando con su esposo. Mire, hermano, es que cuando tú reconoces al Cristo de la gloria, a ti no te importa que tu familia carnal te desprecie, pero hay alguien del cual se refirió el salmista, que aunque tu padre o tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Hay que sentirlo bienaventurado de ser hijo de Dios verdaderos. A su nombre. Y cuestiones, hermanos, si yo diría, tardaría quizás todo esta hora de predicación, el poder enumerar a cuántas personas he tocado que ver el sufrir por la causa de Cristo. Terrible. Su servidor, yo me reconozco, no tengo ninguna generación atrás que alguien haya sido cristiano. Ninguno. No sé usted, pero de mí y de usted depende que su generación, y si nos permite llegar hasta una cuarta generación, que lo dudo por los tiempos que estamos viviendo, pero que de ti se levante una simiente que sea unos verdaderos adoradores para Cristo de la gloria, porque Él ha rompido toda maldición del pecado. Él te ha hecho libre y te ha dado vida, y vida en abundancia. Hay que vivir para nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a nuestro Dios, hermanos? Hay que vivir para Cristo. Y yo puedo leer, hermanos, porque rápidamente Isaías capítulo 53 verso 4, un versículo tan extraordinario donde lo remarca que el primer que se lanzó el sufrimiento por el pecado de otro fue Cristo Jesús. Y ahí encontramos, hermanos, lo que es la pasión de Cristo, el cual, para llevar todo aquello que asediaba el sufrimiento al ser humano, pudiese recargarse sobre sus lomos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Alguien me dijo en cierta ocasión, los soldados mataron a Cristo. No, le dije yo, lo mataron nuestros pecados, nuestra desobediencia llevaron a Cristo a la cruz. No fueron los judíos como se nos hizo creer en la religión en tiempo antiguo. No sé si ustedes se recuerdan que los ancianos decían:
Tú que andas escupiendo así, son los judíos que escupían a Jesús. Ellos mataron a Jesús. Falso. Fueron nuestras rebeliones, el cual Cristo sufrió lo que nosotros merecíamos, que el pago de nuestro pecado era la muerte. Pero Cristo se entregó valientemente allá en la cruz y sufrió y fue herido y fue azotado, fue menospreciado, fue abatido, llevado con dolores. Pero ¿sabe qué, hermano? Él sufrió por nuestro pecado para que nosotros no sufriéramos el castigo de nuestras rebeliones. ¿Por qué no adorar al Cristo de la gloria? Si Él sufrió por nuestro pecado, ahora tenemos una vida y vida en abundancia. Vivamos en Cristo Jesús, que para mí es vivir para Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, cuando analizaba, me imagino estos versículos bíblicos, él decía: a la verdad yo estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe de aquel que murió y se entregó por mí. Es Cristo el centro de nuestra vida cristiana. Es Cristo el que quita el sufrimiento del ser humano, el cual el llanto lo convierte en gozo, el gozo en alegría y la alegría en esperanza. Es que, hermanos, el ser humano común y corriente, o diría yo el incrédulo, ¿cómo es posible que a esta persona se le muere un pariente y ahora se goza en el Señor? ¿Y por qué no lo vamos a gozar, hermano? Es que si durmió en Cristo Jesús, sabemos que ese familiar va para un mejor lugar, hermano. Porque cuando se adelanta un hermano bien querido que murió en Cristo, que militó en la batalla, hermano, tenemos que tener un gozo. Esto no lo puede, aleluya, creer el hombre incrédulo, pero nosotros que hemos nacido de Cristo, nosotros sabemos, hermano, que hay un gozo, que hay una alegría de aquellos que corona la carrera en Cristo Jesús. Cuando se alaban y bendice el Cristo de la gloria, hermano, es necesidad volvernos a Cristo Jesús y tener el gozo de la salvación. Quiero que vaya rápidamente. Primero de Pedro 2:21. La realidad del sufrimiento. Y Pedro nos puede hacer un énfasis con respecto a este sufrimiento. Ya los hermanos en el Nuevo Testamento, y poder dar una pequeña enseñanza donde nos muestra en su carta, primero de Pedro 2:21. Y dice la Biblia de la siguiente manera, miren qué hermoso: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lo vuelve nuevamente a recalcar el apóstol Pedro y enfatizar: Pedro caminó con Cristo. Pedro se dio cuenta del sufrimiento que Cristo padeció por nuestra rebeldía. Y sin lugar a duda, hermanos, el sufrimiento tiene una causa y se llama pecado. Y el pecado, hermano, podemos prácticamente denotarlo totalmente: desobediencia a Dios o rebeldía. Totalmente hacer todo lo que desagrada a Dios.
Y como yo me doy cuenta cuando leo la Biblia, que cuando Dios espera que tú y yo demos los frutos del Espíritu, estamos dando los frutos de la carne, el cual los frutos de la carne trae desesperanza, desaveniencia, dolor y sobre todo sufrimiento. Es terrible. El cristiano camina en el camino de la cruz, y esto significa no solo hablar acerca de ello, sino experimentarlo. El sufrir por Cristo es un hecho de la vida para todo aquel que toma su discipulado en serio. Usted es un discípulo de Jesús. ¿Y qué hemos hablado en la doctrina bíblica? ¿Qué es un discípulo? Aquel que aprende instrucción de otro, o aquel que sigue la enseñanza de otro. O sea que si nosotros somos buenos discípulos de Jesús, vamos a padecer, pero es necesario, porque este cuerpo incorruptible, hermanos, es materia nada más, mientras que esto corruptible se va desvaneciendo. El incorruptible, que es ornato, esto es el espíritu, el alma, se va fortaleciendo, llevándolo así al crecimiento y a la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo. Es decir, es necesario que vengan dificultades a tu vida y a mi vida para que podamos comprender que todo tiene un porqué. Primero de Pedro 4:12 al verso 19, vamos a lectura. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo que no le importa o en lo ajeno. Pero si alguno padece, qué hermoso es esta palabra, hermanos, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la iglesia. Y yo te observo ahora, hermano, ¿quiénes que los que se están mordiendo más por el Facebook? Cristianos contra cristianos. Han dejado por un lado los apóstotas, han dejado por un lado los catochos, han dejado por un lado los testigos de Jehová, han dejado por un lado los sabatistas, han dejado por un lado hasta los musulmanes. ¿Y quiénes se están dando duro? Solamente los cristianos unos con otros. Amén. Y mire qué extraordinario. Y si primero comienza por nosotros, ahora lo rectifica de una manera personal, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo, y aquí trae una salida bien extraordinaria, con dificultad, como dicen por allá, de panzazo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora usted se da cuenta que es necesario que vengan vituperios a tu vida. Vas a ser señalado. Y si eso te hace retroceder, todavía te falta. Tenés que pararte otra vez. Y eso te va a ser señalado nuevamente. Y si eso no te hace retroceder,
estás preparado para seguir adelante. ¿Me entienden ustedes? Es que me vieron mal. Amén, hermanos. Hermanos, si es que usted no ha venido, que lo vean bien. Amén. Es que no me amaron. Tal vez en aquel lugar no había amor para que usted lo invadiera de amor. Es que la gente solamente está esperando, hermano, el que le den. ¿Y por qué no cambiar los papeles? Da. Es que mi marido no me ama. Amalo vos entonces, pues. Es que mi mujer no me ama. Amala vos entonces. Es que los hermanos no me aman. Amalo vos entonces. Es que los hermanos no me dan nada. Dale vos algo, aunque sea guineo, dale, amén. Que abunda, aleluya. Bueno, la manzana creo que están en promoción también, ¿no? Sea, diga usted. Aleluya. Es tremendo. Solamente estamos esperando el que nos dé. ¿Y por qué no cambiamos? ¿Saben? El dar para que nosotros podamos ver que cuando nosotros damos podemos ver abierto no solamente la ventana, sino el reino de los cielos, y ha comprendido que vale la pena sufrir por Cristo, porque cuando usted y yo padecemos por cristianos somos bienaventurados. Cristo nos dio ejemplo, y si Él padeció y coronó, también tú y yo coronaremos la carrera. Sencillo, sencillo. Y estas son las áreas, hermanos, que nos anima a regocijarnos en nuestro Dios. Es muy bonito, hermanos, es muy bonito. Y entre más hablen de usted, más véalo por el lado espiritual, que más te está padeciendo Cristo. Cuando más te diga que sos religioso, gloria a Dios, porque te estás separando y te estás viendo diferente a los demás. No porque te han puesto nuevo look, sino porque tienes ahora la mente de Cristo. Y hay familia, hermano, que si usted los invita para algo que no sirve, a algo secular, todo va. Pero cuando es un culto, uy, brillan por su ausencia. Y te ponen de condición. Mira, güey, pero si no vas a hacer culto. Aleluya. Es tremendo, hermanos. Es que usted sabe que no se puede mezclar la luz con las tinieblas. ¿Y sabe por qué hay tinieblas? Porque hay ausencia de luz. Pero cuando la gente permite que la luz de Cristo ilumine, toda tiniebla desaparece. Antes tú y yo andábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos en una oscuridad, pero vino la luz de Cristo y iluminó la ignorancia de nuestra vida. Como dijo Pablo, se me apareció una luz en el desierto, el cual mi fin era ir a Damasco a llevar cartas de recomendación para asesinar a cristianos. Pero le dijo una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar golpe con el aguijón. ¿Y quién tú eres, Señor? Yo, Cristo, a cual tú persigues. Aleluya, hermano. Hasta ese momento Pablo pudo reconocer que no era asesinando a los que se decía ser hereje, sino que él tenía que darse cuenta que para vivir en Cristo hay que nacer de nuevo. No ser un religioso más, no ser un cristiano más como el del montón de nombres, sino padecer por la causa de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Le fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria. Y desde ese momento, le cuento, Pablo ya no era bien recibido en las sinagogas. Pero eran sus hermanos. Amén. Era su familia. Ahora usted se da cuenta porque su familia no lo quiere. Amén. Oh, chica, mira. La mejorcita que había salido de la familia. Lo mejorcito, mira.
lo mejorcito, mira, que habíamos tenido. ¡Qué barbaridad! Cristianos se hizo. Y han habido testimonios, hermano, donde la misma nana, sobre el término salvadoreño, le ha dicho: olvídate de mí. Mira, qué viejita más loca, ¿verdad? O el marido hace elección entre Cristo o yo. Mire qué tremendo, hermano. Es que la gente no sabe todavía con quién se está metiendo. O Cristo o yo, le digo. Y la mujer que se ha convertido, hermanos, a Cristo le dice: no solo ni pensando, amén. ¿Por qué, hermano? Porque el que se ha casado con Cristo, el que ahora vive para Jesús, eso no le importa, hermano, que la mujer lo deje, no le importa que el marido lo deje, no le importa que le van a quitar el carro, no le importa, hermano, que el jefe le diga: entonces para el culto que te quieres ir, entonces olvídate que te va el trabajo. Eso no le importa. ¿Sabe por qué? Porque tu dependencia no viene de ningún personaje de esta tierra, sino del que hizo cielo y tierra. Alabado sea el nombre de tu Dios. Es que de Él está tu dependencia. Tiene que tener carácter, amén, como hijo de Dios. Y esto, hermanos, con respecto al sufrimiento, es tan extraordinario, porque tiene que ver ese momento duro y trágico en nuestra vida. Decía un predicador: hermano, yo le pedí al Señor que me bendijera. Dice que le pidió a Él una compañía. Y se comenzó a hacer: si me bendice, Señor, te voy a dar el diezmo de todo. Y mira, y comenzó a dar el diezmo, comenzó a dar el diezmo. De repente dice que se le comenzó a multiplicar, pero muchas veces nosotros, hermanos, no le hemos pedido también que cuando le pidamos a Dios, también pedirle que cuando estés en alto, no te marees. Ser el mismo, mire, hermano, que Cristo, mire, siendo Rey de Reyes, ser el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. La Biblia dice que no tuvo a qué aferrarse. Se sentaba, mire, con los polvos. No tenía miedo que le iban a hacer algo. Se sentaba, hablaba con la prostituta. No había que mujer me va a convencer, no, nada. Sabía, cuando tú eres hijo de Dios, tú estás claro, estás definido quién eres, porque Dios te conoce. Y puedes andar en valle de sombra y de muerte y no vas a temer, porque la vara del Señor te hace vivir confiado. Y Cristo tranquilo vivía y no le importaba lo que los fariseos decían, los saduceos. O sea, no le importaban ni los escribas de ningún extracto social, porque él estaba definido y sabía y veía lo que nosotros carnales, ojos carnales, no pueden ver, porque Dios ve tu corazón, escudriña tu corazón, la necesidad que hay en el ser humano. ¿Usted cree de que usted escogió sufrir? Si usted hubiera sabido que esa mala jugada le iba a traer sufrimiento, ¿cree usted que usted lo hubiese hecho? El diablo pone una venda en el ser humano que, creyendo hacer aquello, está haciendo bien, pero al final de lo todo, la causa es dura, y tan dura que tienes el placer de verla. Y es bien tremendo. Pero de todo eso tenemos que aprender nosotros. Y algo a mí, hermanos, que me llama mucho la atención es Pablo y Silas, capturados, apresados por predicar a Cristo. Y estaban llorando aquellos allá. Lo golpearon también. ¿Qué es lo que hicieron aquellos hombres? A cantar himnos a nuestro Dios. Mientras que muchos hermanos ni les ha llegado la prueba, solo son mocazones, choriquean por todos lados. ¿Qué estaban aquellos hombres? Que aprendiesen un ejemplo, que ahora, Señor, nuestro lloro, nuestra tristeza, lo ha convertido en alegría, en paz,
en el espíritu y nos sentimos gozosos cuando viene la prueba, porque sabe que la prueba produce gozo, produce paciencia, y puedes hablar claramente como dijo Job: porque, aleluya, desnudo salí del vientre de mi madre, y así me iré de esta tierra. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, el diablo lo sabe cómo va a ser tu presente y tu futuro. Él sabe tu pasado y sabe que has sufrido, pero Dios, que conoce todas las cosas, Él va preparando tu victoria para que vaya de victoria en victoria, de aumento en aumento, porque ha reconocido la llave de la vida, que es Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Denle un aplauso por Dios. Y lo dejo con una pequeña moraleja. En cierta ocasión había un anciano. Este anciano le decían el sabio de aquel lugar, el hombre sabio, el hombre que conocía muchas cosas. Y habían dos personajes, dos muchachos. Ahora vamos a hacer caer al anciano, que se dice ser sabio, y le vamos a llevar un pequeño palomino, un palomito de esos que si usted en medio lo aprieta, lo asfixia, se muere inmediatamente. Son cositas sensibles, amén, pajaritos recién nacidos. Y le vamos a decir: señor sabio, los palominos están vivos o están muertos. Y cuando él nos diga que están muertos, pues simplemente no los apretamos, los dejamos vivir. Pero si nos dicen que están vivos, los apretamos y mueren y ya, y queda él avergonzado. Y llegaron estos jóvenes haciendo caer, queriendo hacer caer al sabio. Señor sabio, ¿sí? ¿Qué tenemos en nuestras manos? Y aquel hombre sin titubear le dijo: dos palominos. Ah, sí, está bien, sí, correcto. La pregunta es: ¿están vivos o están muertos? Y se quedó pensando: lo que tú decidas. Si quieren que estén vivos, van a estar vivos. Y quieren que estén muertos, van a estar muertos. Yo te digo algo: ¿quieres vivir en el sufrimiento a causa del pecado, o quieres agarrarte de la alegría que da Cristo Jesús? Denle un aplauso a nuestro Dios. Póngase sobre sus pies. Es tan extraordinario poder ver, hermanos, que el Señor nos da la victoria, y que Él nos ha dado y nos ha perfeccionado para poder ser vasos de honra para Él. Aprender, hermanos, de las buenas y las malas experiencias, no para caer en ellas nuevamente, sino para que los apartemos. Porque no es sabio que solamente reconoce su pecado, sino en aquel que se aparta. Este va a alcanzar también misericordia conjunta. Y vamos a orar. Amantísimo Dios.